Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín y en este video vamos a ver propiedades físicas de los minerales que van más que nada para la práctica, son muy importantes porque nos van a ayudar a identificar los distintos minerales que vamos a tener en la práctica y los que vamos a tener que identificar para el parcial, ¿no? Se divide básicamente en dos las propiedades físicas, que son aquellas que van a depender de la luz y aquellas que van a depender directamente de la estructura cristalina de nuestro mineral. Las que dependen de la luz, vamos a empezar por el color. El color, bueno, no hace falta explicarlo mucho. Si quieren definiciones, pueden ir a la guía. La idea de acá va a ser explicarles cómo identificarlo más que las definiciones. En cuanto al color, no nos sirve para identificar nada. Básicamente no se guían en el color porque un mismo mineral puede tener muchos colores distintos. Yo les puedo dar el ejemplo que me pasó a mí durante la cursada, que es el de la fluorita. Que ya la van a ver más adelante. Todos los minerales que voy a nombrar los van a ver en la clasificación de Strunz, que es el próximo video. Pero básicamente a mí lo que me pasó con la fluorita es que yo en la práctica, o si ustedes van a las muestras de mano, hay muchas fluoritas que son verdes. Casi todas, las que yo vi eran verdes. Y a la hora de ir al parcial, la que a mí me tocó era una fluorita, pero no era verde, sino que era como una especie de arcoíris, ¿no? Tenía morado, tenía blanco, tenía un montón de colores bandeados. Entonces, yo no supe en un principio cómo era el mineral, sino que, o sea, cuál era el mineral, mejor dicho, sino que tuve que empezar a ver las otras propiedades porque el color no bastaba justamente. Entonces, no se guíen por los colores porque puede haber mucho. También el caso más claro es el del cuarzo, que puede tener prácticamente todas las variedades de colores. Por ejemplo, la amatista es morado. De todas formas, el cuarzo que van a ustedes ver en las prácticas va a ser siempre blanco, así que tampoco se guíen mucho por eso. O sea, ya saben, pueden guiarse con el color, pero no es algo que les va a hacer identificar el mineral, a eso voy. Bueno, lo siguiente a identificar va a ser el color de la raya. Como dijimos, el color del mineral no es algo que nos ayude a decir qué mineral es. El de la raya sí, pero bueno, ¿qué es el color de la raya? ¿Cómo se obtiene? En primer lugar hay que tener en cuenta que a la hora de poder identificar las propiedades físicas, les van a dar un montón de materiales en la práctica que ustedes van a utilizar. Les van a dar, por ejemplo, una lupa y les van a dar también muchos materiales para justamente rayar el mineral, que nos va a servir en realidad para identificar la dureza, que lo vamos a ver después. Pero básicamente, ¿cómo se consigue la raya? Ustedes con algunos de esos instrumentos que van a tener clavos, van a tener lápices para rayarlo también, van a rayar la superficie al punto de poder romperla, por así decir, y que va a quedar como un polvo arriba. Y van a utilizar una pelotita, que no recuerdo el material, pero van a tener una pelotita que la van a ver blanca, y eso la van a pasar por la superficie que rayaron, y en la pelotita se les va a mostrar el color del polvo. Este color no necesariamente va a ser el mismo que el color del mineral. O sea, el mineral puede ser de color, qué sé yo, negro, y la raya puede tener un color marrón. Entonces, ¿qué nos deja esto? El color de la raya sí es identificatorio. O sea, eso sí nos va a dar que, o sea, cada mineral tiene solo un color de raya. No podemos encontrar un cuarzo con una raya blanca y un cuarzo con una raya azul, por ejemplo. Eso sí es importante, es muy importante que lo tengan en cuenta, que sepan cómo rayar el mineral y cómo ver su color. Van a tener en la práctica una tablita con todos los minerales y cuál es el color de su raya. Luego vamos a ir al tema del brillo, que el brillo va a ser un brillo metálico o no metálico. También en algunas clasificaciones se incluye el submetálico. Pero bueno, el metálico es bastante claro cómo verlo, cómo se refleja la luz y bueno, es bastante intuitivo en realidad. Como ejemplos tenemos la pirita, por ejemplo, que es lo que siempre se dice el oro de los pobres. La van a ver en la práctica. Yo les digo más que nada los minerales que están en las clases, porque hay muchos minerales que no son necesarios. Y en el tema de los no metálicos van a tener distintos tipos de brillos no metálicos. El más común de ver es el brillo no metálico vitrio. Es un subtipo de los no metálicos. Y por ejemplo, el más claro es el cuarzo.
Bueno, otro caso de brillo no metálico puede ser el nacarado, por ejemplo, que es el que tiene las micas, como la muscovita. Repito, por ahí, si todavía no vieron los tipos de minerales por la clasificación de Strunz, vayan a ese video, ahí van a entender más los ejemplos, pero bueno, la idea es que entiendan más o menos. Tenemos el nacarado, tenemos el sedoso, tenemos el adamantino, que por ejemplo tenemos el blenda ahí. Hay muchos tipos de brillos no metálicos. Depende de la comisión, a veces piden que digan el subtipo, a veces no, pero es importante que lo tengan en cuenta. Y principalmente se divide en metálico y no metálico. Por último, los que dependen de la luz es la transparencia, que justamente va a ser qué tanto el mineral deja pasar la luz. Vamos a tener minerales transparentes que dejan pasar absolutamente toda la luz. Después vamos a tener otros que van a ser translúcidos, que van a dejar pasar la luz, pero no toda la luz, sino que van a dejar pasar una porción de la misma. Y los que van a ser opacos, que no dejan pasar nada de luz, suelen ser los óxidos o los minerales un poco más pesados, son los más opacos, digamos. Ojo que no es lo mismo decir opaco que mate. Por otro lado, ya dijimos las que dependen de la luz. Ahora vamos a ir con las que dependen de la estructura cristalina. Tenemos el clivaje y la fractura, pero primero vamos a ir a la dureza, que es la más típica. La dureza, tenemos un tema. Tenemos la dureza absoluta y la dureza relativa. En la práctica, solamente la vamos a medir en forma relativa. ¿Por qué? Porque en la absoluta se necesita un instrumento, que si no mal recuerdo se llama esclerómetro o algo así, que es muy caro y bueno, no lo tenemos. Entonces vamos a usar la dureza relativa, que es a partir de lo que se llama escala de Mohs, supongo que les debe sonar, y justamente se define una escala con minerales en los que, bueno, el mineral número 2 va a rayar al 1, el 1 no va a rayar al 2, el 3 va a rayar al 2 y el 2 no va a rayar al 3. Y así, por eso es una escala desde el menos duro hasta el más duro, que es el diamante, y justamente al diamante no lo puede rayar nadie, ninguno de los otros minerales, por eso está en la escala número 10. Empezamos por el talco, después tenemos el yeso, la calcita, la fluorita, la apatita, la ortosa, el cuarzo, el topacio, el corindón y el diamante. Se lo tienen que aprender, es muy importante porque en todos los parciales preguntan esta escala. No hay parcial donde te salves de eso, así que apréndanselo bien. Si se les hace muy difícil, apréndanselo de memoria, pero apréndanselo. En fin, porque se los van a tomar. Y bueno, y otra cosa a tener en cuenta, ¿cómo vamos a determinar la dureza relativa? Porque no vamos a estar agarrando una fluorita, vamos a rayar otro mineral con la fluorita y decir, ah, bueno, este es más duro que este. No lo hacemos en la práctica. En la práctica lo que vamos a hacer es justamente con los elementos que les había contado yo anteriormente, vamos a rayar y ver y determinar la dureza relativa. ¿Cuáles son justamente? Acá están. Tenemos, por un lado, si rayamos con la uña, la dureza máxima que vamos a conseguir es 2,5. O sea, si rayamos con la uña despacito y ahí ya se rayó, ustedes ven que ya sale el polvo de la raya, significa que tiene una dureza entre 1 y 1,5. Si ustedes rayan con más fuerza con la uña y se raya, va a tener más o menos 2,5 de dureza. Es relativa, entonces no hace falta que sea exactamente, no van a decir la dureza es de 2,2, porque es una dureza relativa, no es absoluta. Después van a tener un clavito de bronce, también en la práctica, que lo deben haber visto. Y bueno, y ese clavito de bronce, si rayan, con ese clavito se raya, más o menos la dureza va a ser de 3,5 a 4 aproximadamente. Si no se raya con el clavo de bronce, bueno, dicen, bueno, pasamos al siguiente, que va a ser el clavo de acero. Si ahí se raya, más o menos la dureza va a ser de 5,5. Y si ahí ya no se raya con el clavo de acero, van a decir, bueno, ¿qué hago? Voy al lápiz, es un lápiz especial, que es lo más fuerte, digamos, que tenemos para rayar. Y si ahí logramos quebrantar la superficie del mineral, entonces la dureza es más o menos de 6,5, o sea, el cuarzo por ahí, más o menos. Esa es la manera de determinar la dureza. Es un tema muy importante
porque como dije, la escala de Mohs suele tomarse muchísimo y además es muy importante para poder identificar el mineral. Un caso bastante común, por ejemplo, es que se confunde la calcita con el cuarzo, porque, bueno, tienen un color parecido y varias cosas, pero la calcita es dureza 3, mientras que el cuarzo es dureza 7, entonces apenas lo rayamos, no vamos a dar cuenta si es calcita o cuarzo. Por eso es bastante importante, tanto la dureza como la raya. Los otros que hemos dicho también lo son, pero no tanto. Bueno, seguimos con la parte de las propiedades físicas que dependen de la estructura cristalina con el clivaje. El clivaje es algo que confunde muchísimo, así que yo ahora voy a explicar más o menos, vamos a dejar unos ejemplos acá, unos fotitos de cómo se ve el clivaje, y si es necesario podemos hacer un video mostrándoles en una roca todas estas propiedades para que entiendan mejor el clivaje. ¿En qué se basa? En el hecho de que cuando nosotros queremos romper una roca, damos un mazazo y se rompe. Cuando se rompa, un mineral, cuando se rompa se van a generar, si tiene clivaje, se va a romper en capas planas y paralelas. Es decir, nosotros agarramos de cualquier mineral, qué sé yo, esto así, supongamos que esto es un mineral, ¿no? ¡Pum! Le pegamos un mazazo y cuando se rompa se va a partir plano, digamos. O sea, el ejemplo más claro que van a ver en la práctica va a ser la muscovita o las micas en general, que las van a ver todas como laminadas. Y si ustedes las rompen, se van a generar todos planos de clivaje, porque así se llaman, todos laminados. Este clivaje no necesariamente tiene que ser en una dirección. Cuando lo rompemos, puede ser que se genere una capa plana, así horizontal, y después otra que se genere también así en vertical, pero sigue siendo un clivaje. El clivaje se va a medir en perfecto, muy perfecto o imperfecto, dependiendo de lo que tenga. Pero bueno, el punto es ese, que se parte en capas planas. Eso es lo que tienen que recordar. A la hora de verlo es muy difícil y se debe usar la lupa. Eso es importante. Y la fractura es como lo opuesto del clivaje. Básicamente, cuando le pegamos un mazazo, se parte todo de forma irregular. No se ve ninguna capa plana. Puede ser que en una misma roca encontremos las dos. O sea, puede ser que encontremos en un plano, encontremos una capa plana y paralela, pero en otra parte encontramos una zona de fractura. No es una o la otra, digamos. En cuanto al hábito, habrán visto que hay un montón de hábitos en la teoría. Si quieren pueden leerlos, pero en general el hábito no es algo que se pueda observar mucho en la parte práctica, así que no le vamos a dar tanta importancia. Hay algunos hábitos particulares que son bastante sencillos y muy marcados, como por ejemplo en los feldespatos el hábito es tabular, que significa justamente que el hábito justamente es la forma del mineral, cómo se expresa. Que sea tabular significa que se muestra como una tablita, entonces ustedes el feldespato lo van a ver como una tablita así. Otro ejemplo es el prismático, que el prismático ya lo hemos visto de hecho varias veces, que es, bueno, más o menos esto, así, digamos, es como hábito prismático. Y bueno, por ejemplo el berilo es un ejemplo de hábito prismático, que es de donde sale la esmeralda. La esmeralda es una variable gemológica, es decir, es una gema de berilo. Bueno, y otro ejemplo muy claro es el hábito laminar. ¿Qué nos dice el hábito laminar? Nos dice que son láminas, que son como hojas, y ese, el ejemplo más claro son las micas. Estos son algunos de los hábitos importantes, digamos, que pueden llegar a ver en las prácticas y en el parcial, pero en general no se alcanza a observar y se pone eso en el parcial. Si ustedes tienen algo que les toca todo un hábito que no se ve nada, porque aparte puede ser que sea, por ejemplo, el cuarzo. El cuarzo tiene una fractura que se llama fractura concoide y no se puede reconocer ningún hábito. Ustedes directamente en el parcial, si les toca eso, ponen el hábito no se reconoce y ya está. Y la tenacidad es la resistencia que tiene el mineral al ser doblado, que bueno, puede ser frágil, que se rompa y no más, o puede ser, bueno, se entiende, no tiene mucha importancia a la hora de la práctica, por eso no le damos
conducción. Y finalmente tenemos otras propiedades físicas que no dependen ni de la luz ni de la estructura cristalina. Una es el magnetismo, si se atrae con un imán básicamente. Lo van a poder ver porque hay imanes también en las prácticas. Y bueno, el ejemplo más claro, el que más van a ver en las teorías, es la magnetina. Después hay otras como el tacto, que básicamente cuando ustedes toquen el mineral se van a dar cuenta de una característica específica. Un ejemplo es el talco, ustedes lo tocan y es como que se les deshace en las manos, y es por su textura, digamos, o sea, es por su forma del mineral. Entonces ustedes apenas toquen el talco, se van a dar cuenta porque se les va a deshacer en las manos. El sabor parece que no, o sea, parece un chiste de chupar las piedras, pero sirve en el caso, por ejemplo, de la halita. ¿Por qué? Porque la halita es la típica sal, la sal de mesa que conocemos. Ustedes le van a dar un lengüetazo y van a sentir como salado, y bueno, ahí se van a dar cuenta al instante, además que es bastante característico el color y todo lo que tiene. Y finalmente el olor, hay una muestra nomás en toda la práctica, que es azufre, que cuando uno lo frota, cuando entra en calor, si está en frío no se va a sentir, pero cuando entra en calor, el azufre va a lanzar un olor que ustedes pueden sentir. Y en cuanto al peso específico, que lo tienen acá, les va a servir, o sea, no les van a pedir a ustedes, digan el peso específico exacto, porque no tiene sentido, les van a servir más que nada para ustedes tantear. Si tienen un cuarzo y saben que es un cuarzo, y tienen otra roca que no saben qué es, pueden tantear, decir, bueno, este peso es mayor que este peso es menor que este, y ahí poder sacar conclusiones. Bueno, en general, con todas estas propiedades, ustedes van a mirar el cuadrito que tienen en la práctica y pueden identificarlo. Más que nada, tengan muy en cuenta las claves, la raya, no la dejen pasar porque es muy importante. El color puede servir en algunas ocasiones, el brillo, la transparencia. El brillo puede ser si es metálico para identificar alguna roca, algún mineral, perdón. Y después también es bastante, el clivaje también nos ayuda a identificar mucho. Le estoy marcando con un tic las más importantes para identificar. La dureza es indispensable, la tienen que sacar siempre. La escala de Mohs, no lo olviden. Bueno, el hábito, como les dije, no es tan importante, pero la dureza y clivaje sí. Igual, si tiene fractura también. Y bueno, eso es como lo más importante que tienen en cuenta. De todas formas, todas las que les presentamos sirven en el caso de que les toque que tiene alguna de estas propiedades.